Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestra sesión número 17 del seminario Un Mundo por Descubrir, acercamiento a los archivos en y sobre Chiapas. Pues en esta ocasión tendremos una charla con el doctor Justus Fenner, investigador del CIMSUR-UNAM, sobre los archivos privados, que ya más o menos nos hemos aproximado porque en algunos acervos documentales que hemos visto, pues también existen archivos privados y nos han hablado sobre ellos, pero ahora específicamente nos vamos a basar en dos, de los cuales nos hablará el doctor Fenner. Así que vamos a comenzar por algo básico y algo que nos sirve mucho a los y las investigadoras e investigadores, y es que recordemos, porque creo que ya lo hicimos en sesiones anteriores, ¿qué es un archivo privado? Justus, esa sería la primera pregunta. Pues el archivo privado en realidad, digamos, físicamente se ve mucho más pequeño, obviamente, que los de archivos oficiales por lo regular, pero tienen a su vez características que lo distinguen claramente, ¿no? Es decir, no estamos en un ámbito oficial, en un ámbito de la administración pública, ¿no? Sino estamos en el ámbito de la vida cotidiana de una familia o de una persona o de un negocio o de una estructura como el sindicato, por ejemplo, ¿no? Todos esos son considerados archivos privados porque no son dependientes del gobierno, ¿no? Es decir, Ujú. y claro, tienen características muy diferentes también en la organización. Muchas veces no tienen realmente un orden como lo podíamos suponer tienen los archivos oficiales donde se genera la documentación conforme a las actividades que se desarrollan, ¿no? Y tienen como series, subseries, ¿no? Y subseries que organizan todo el material. En los archivos privados muchas veces es una acumulación con el tiempo, ¿sí? Ujú. Puede ser muy variado el material y puede ser de que sean intercalados los fotos con los anuncios, con las cartas personales, con algunos informes, con apuntes, con todo tipo de material que ustedes se pueden imaginar. Así nos podemos o debemos imaginarnos los archivos municipales o los archivos privados, perdón, ¿no? Correcto. Particulares, ¿no? Que están en nuestra casa y estoy seguro, todos ustedes, si ustedes checan en casa, checan con sus padres, checan con sus abuelos, algo de archivo tienen, ¿no? Y sea esto el archivo fotográfico, los viejos álbumes de fotografía, ¿no? O sean estos los registros cuando se fueran a la primaria, secundaria, prepa, universidad, ¿no? E incluso hay archivos que son simplemente registros médicos, ¿no? Pues muchos a partir de cierta edad aumentan los controles médicos. Entonces, todo este tipo de información, obviamente, mucho más variado, digamos, lo que puede pasar en una familia, se registran y se conservan. Muchas veces son las pequeñas cajitas abajo de la cama, ¿no? De repente están las hojas intercaladas en los libros que tienen en la casa. Yo he encontrado archivos particulares intercalados en una Biblia, ¿no? Es decir, todo es posible en los archivos privados Ujú. y entonces hay que dejarse sorprender. El mundo Ujú. de los archivos particulares es muy, muy grande. Claro. Y es que tienen una particularidad, porque bueno, igual pueden estar resguardados en un archivo, no sé, se me ocurre el del CUIF, donde está Yadira, por ejemplo, ¿verdad? Que está el archivo privado de Raimundo Enríquez, pero igual puede estar en una casa, puede estar bajo el resguardo de una familia. Y, a ver, es difícil a veces accesar a ellos, o sea, tener esa posibilidad de consultarlos por esa segunda cuestión que mencioné. Pero en el caso de San Cristóbal de las Casas, justo y con base en en tus investigaciones que has realizado, ¿cuántos archivos particulares tenemos acá para hacer una investigación? Es un, ya, gracias por delimitarlo a San Cristóbal, porque si estaríamos Sí, hablando de Estado, sería infinidad, ¿no? claro, Suponiendo que es solo San Cristóbal. Bueno, el primero, a lo que te referías, me imagino que es lo difícil del acceso, tiene que ver sí, con privados. Es decir,
siempre hay un acceso distinto. Yo no me presento al secretario municipal o al archivista fulano pidiendo acceso, presentando mi carta, sino es tocando puertas particulares, ¿no? Es saber quiénes maneja documentación, quiénes manejan, Sí. ¿no? Ir, presentarse, hablar con ellos, es también convencerlos a ellos muchas veces, digamos, de que uno no viene con malas intenciones, ¿no? Porque muchas veces los archivos personales particulares son, pues sí, son parte de ellos, ¿no? Y abrir estos archivos siempre es algo, es como un paso importante, un paso de repente hasta doloroso para las mismas familias de abrir esta información a terceros, ¿no? Entonces, lo que Sí. hace un poco más difícil, y yo me imagino que esa es la razón por lo que muchos investigadores no hacen, no van a los archivos personales particulares, es precisamente este procedimiento, ¿no? De que se tiene que sujetar a un, ¿cómo se llama? Escrutinio casi, ¿no? Es decir, ¿tú quién eres? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Por qué lo buscas? ¿Y por qué consideras que esto sea importante? Y después, ¿qué va a pasar? ¿Lo vas a publicar? Sí, ¿no? Entonces, a todas esas preguntas necesitamos tener respuestas y necesitamos tener respuestas convincentes, ¿no? Porque en Si es realidad que, estamos penetrando un espacio muy íntimo, ¿no? sí, es que te lo preguntaba porque, bueno, a mí me ha sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, acá en San Cristóbal de las Casas, la familia Urbina, del recordado, famoso y célebre Erasto Urbina, es bastante celosa con sus documentos, ¿ah? No hay mucha posibilidad de entrar ahí. Igual en el caso de Prudencio Moscoso Pastrana, a diferencia, por ejemplo, del archivo particular José Weber, que está en la Casa de la Enseñanza y del cual ya estuvimos platicando en sesiones anteriores, ¿ah? Entonces ahí juega el investigador y la investigadora con esa dificultad, es decir, cómo llegarle a estas personas, porque lo primero que te preguntan, bueno, ¿y usted quién es? ¿Y con qué fines lo quiere utilizar? E incluso si es para una investigación y es un personaje controversial de la historia local, es bastante complicado que te den Pues sí, el acceso. pues recuerda el caso de Ernesto Urbina. Ernesto Urbina, Sí. el pequeño archivo familiar que mencionaste, el Ujú. personaje de Ernesto Urbina hasta hoy día, si uno habla sobre su personalidad o su personaje y su Sí, participación en la historia durante los años 20, 30, 40, aquí en San correcto. Cristóbal y a nivel estatal, todavía Ujú. el pueblo de San Cristóbal se divide en dos, ¿no? Se divide en dos, los que lo adoran y lo elogian y lo ven como el gran luchador, y otros que lo ven como el pequeño indio que logró de casarse bien socialmente, pero que con sus ambiciones en realidad causó más problemas a San Cristóbal Sí. que beneficios, ¿no? Y entonces salen cosas tan Ujú. chuscas como, Erasto Urbina, no, él tumbó todo el parque, todos los árboles del parque. Y con esto ya hay como un posicionamiento, Erasto Urbina, no. Y otros dicen, pues él hizo justicia a los indígenas, ¿no? Y Sí, entonces, así pasa en estos archivos. Es impresionante, pero tenemos que saberlo también, ¿no? Porque claro. si nos metemos simplemente como si fuera cualquier archivo, no vamos a poder trabajar con la familia tampoco, ¿no? Ujú. Sí, y es que creo que cuando uno como investigador o investigadora logra entrar, conoce otra faceta, o sea, tiene la posibilidad de exponer en sus artículos, en sus tesis, en sus libros, una faceta muy personal. Por ejemplo, toda la comunicación epistolar, Justus, es interesantísima porque te muestra ya algo más íntimo, digamos, de ciertos personajes, ¿ah? Claro, no, siempre estamos penetrando un ámbito muy personal, muy, pues sí, íntimo, creo que es la mejor palabra que cabe Sí, en esto, ¿no? Y sí. esto también implica, digamos, que nosotros tenemos que tener el respeto y una ética Ujú. profesional
y saber muy bien cómo trabajar con este material sin que esto lastime a Correcto. intereses de otros, de terceros, ¿no? Entonces, eso siempre hay que traer en la cabeza, ¿no? Yo recuerdo Ujú. varios Bueno, visitas en archivos ajá, ajá. personales donde exactamente esto fue lo que me pasó, ¿no? Que fui cuestionado, fue interrogado. Finalmente, digamos, siempre he logrado entrar, pero mi experiencia personal fue, digamos, yo hasta incluso me hizo amigos, amigo de estas familias, ¿no? Y entonces, pero esto es algo muy importante y requiere de mucha sensibilidad, ¿no? Correcto. Bueno, Justus, y de la larga lista que seguramente tendrás con base en tus investigaciones en estos años acá en San Cristóbal de las Casas, eh, ¿cuántos archivos has contabilizado hasta el momento? Y si nos podés hablar, aunque sea brevemente, de cada uno de ellos. Digamos, tú ya mencionaste unos que podrían entrar en esta lista. La Viva ya la presentamos aquí con Sí. Gregorio, que nos hizo el favor. Prudencio Moscoso es un archivo, en realidad no está bien ubicado en los archivos particulares, sino es una colección. Esa es cosa diferente y hay Ujú. que saber. Porque don Prudencio, no sé si todo el mundo conoce o conoció a don Prudencio Moscoso Pastrana. Él era un maestro aquí en la prepa y en la secundaria de las escuelas aquí de San Cristóbal, y era el cronista de San Cristóbal, ¿no? Y en esa función y con su propio ímpetu, digamos, fue formando una colección de documentos. ¿Sí? Él tocaba puertas y decía, bueno, antes de que se pierda, por favor, entréganmelo. ¿Sí? Antes de que lo quemen, por favor, no sean así, pásenmelo, lo vamos a guardar y vamos a, digamos, conservarlo para las futuras generaciones. Y entonces él logró juntar una enorme cantidad de periódicos, de documentos, de títulos de tierras, de fotografías que tienen una colección maravillosa, realmente maravillosa, de alrededor, yo calculo como 2.000, tal vez 3.000 Uf. fotos. Ese es un archivo fotográfico de primera calidad, ¿no? Ujú. Y entonces, pero se distingue. Este es una colección, aunque haya estado en manos particulares, ¿no? Mientras lo otro, lo que estábamos comentando, es como el archivo particular, es algo que nace de las actividades propiamente hablando de la familia, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, son archivos en manos particulares, ahí se unen, pero la causa de cómo se genera, eso sí, es un poco distinto. Pero si me preguntas cuántos hay en San Cristóbal, pues la lista se puede Ujú. ampliar, ¿no? Tenemos no solo los archivos que mencionaste, ahí, por ejemplo, archivos que no hemos comentado, archivos fotográficos, ¿no? Ya mencioné lo de Sí. Patricio Moscoso, pero hay un famoso archivo de Vicente Kramsky, ¿no? Y su hija ahorita lo está cuidando y lo está publicando y divulgando estas imágenes que son una preciosidad, ¿no? Y son Ujú. miles y miles y miles de imágenes. Hay otros ¿De qué archivos. periodo, Justus, estamos hablando? Pues, Esas fotografías, esas Don imágenes. Vicente empezó en los primeros años de los 60 y casi se puede decir medio siglo de fotografía, ¿no? Uf. Muy bien conservado, muy variado, y no solo de San Cristóbal, sino del estado. Don Vicente se metió hasta en los últimos rincones de este estado, era como un explorador nato, ¿no? Agarraba su combi, llevaba a su familia y iba. Y de cada viaje regresaba con nuevas imágenes. Él exploraba junto con los grupos de exploradores aquí de San Cristóbal, las cuevas, por ejemplo, de San Cristóbal, ¿no? Sí. Y hay muchas facetas de su labor que son sumamente interesantes y nos enseñan un San Cristóbal en proceso de cambio, ¿no? Ese es como Ujú. el gran valor de este archivo, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, Nancy María Modiano, una colaboradora del INI o de la Ujú. OSDI o Secretaría de, ¿cómo se llama? Ya ni sé, hoy INPI, ¿no? Que han formado
un archivo fotográfico sumamente valioso sobre los labores del Instituto Nacional Indigenista. Este archivo también ya está organizado, es un archivo privado y hay que buscar cómo llegar a la hija para poder consultarlo. Pero existe, está aquí en San Cristóbal. Pero Sí. tenemos archivos que muchas veces la gente ni se imagina que existen. Archivos de sindicatos, por ejemplo. Hemos tenido aquí en San Cristóbal el sindicato, bueno, disque más grande de América Latina, el Sindicato de Trabajadores Indígenas, con 15,000 agremiados, ¿no? Creado en la finca Maravillas. Y después refundado en San Cristóbal, en el Palacio Municipal, un año después, ¿no? Y entonces tenían 15,000 agremiados, pero eso no es lo importante, sino lo importante es que la documentación de todo lo que ha significado este sindicato en el marco del famoso enganche, ¿no? Está y nadie lo consulta, ¿no? Sí. Tenemos, digamos, un proceso de más de 50 años de la contratación de mano de obra indígena para la zona norte, para la zona del Soconusco y para el Valle Central. Ahí están. Nadie va. Sí, ¿No? claro. Es decir, tenemos el archivo de la CTM, Sí. tenemos archivos escolares, tenemos archivos de hospitales, tenemos un archivo muy interesante que es el de San Juan de Dios. San Juan de Dios es un nombre muy clásico para las instalaciones hospitalarias, ¿no? Sí. Entonces, este archivo lo rescatamos en la Casa de la Cultura, donde estaba tumbado en un cuarto y lo iban a tirar. Y lo rescatamos excavando en el entierro sanitario, ¿no? Y entonces, este archivo ahorita está en Tuxtla. Pero todos estos archivos existen, es decir, la variedad, la gama de archivos particulares es muchísimo más grande de lo que muchas veces nos imaginamos, ¿no? Bueno, y es que lo que nos estás compartiendo se vincula con algo que pues hemos insistido a lo largo de estas sesiones de nuestro seminario Un Mundo por Descubrir, precisamente, ¿verdad? Acercamientos en y sobre los archivos en Chiapas y sobre Chiapas. La cuestión de la diversificación de la investigación, la cuestión de tocar otros aspectos. Pienso en la fotografía, por ejemplo, ¿eh? Hay un libro que ya es un clásico, no sé si lo conocen ustedes, es de Peter Burke, o Bork, como le dicen otros, el historiador inglés, que se llama Visto y no visto, que es toda una exposición de cómo utilizar la fotografía en la historia, porque la fotografía no es para colocarla en los libros, en los artículos, como un adorno nada más, ¿eh? Sino que tiene su forma de trabajo, o sea, implica una metodología. Visto y no visto se llama ese libro. Hay otros más. Y en este caso pienso en San Cristóbal de las Casas. Por ejemplo, el año pasado a finales hubo una exposición, no sé si la vieron ustedes y vos, Justus, en la Casa de la Enseñanza. Creo que fue de Nancy Modiano, si no recuerdo mal, Justus. Podría ser Nancy Modiano. Yo Sí, francamente no estaba, no he ido ni he visto la exposición, pero sí, Nancy Modiano es una. Hay una norteamericana que ahorita no recuerdo bien el nombre, que eso es propiedad ahorita de Nabolón, su obra, y correcto. que con cierta periodicidad se vuelva a Ujú. exponer y son fotos artísticamente hablando sumamente valiosas, ¿no? Sumamente valiosas. Entonces, Pero no son solo obras artísticas, es a lo que tú te referías. Cada uno de ujú, esos fotos también son documentos. Es un correcto, documento a interpretar, que correcto. podemos usar para reconstruir lo que ha sido el pasado o lo que es el pasado de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, con lo que nos estás exponiendo de estos archivos particulares, pues ahí o sea, se encuentra todo un material valiosísimo para hacer este tipo de investigaciones, ¿ah? Sí. Ahora, yo te quiero preguntar, afinando un poco lo que mencionabas del archivo particular y la colección, la diferencia está en el origen de ambos, entonces, Sí, Justus. definitivamente. Uno se crea a través de las propias actividades natas de una familia, ¿no? El archivo personal o el Soy particular. padre de 5 hijos, tengo esposa, tengo mis padres, y se va acumulando la documentación de esta misma familia, se va heredando, después lo tiene mi hija o mi hijo, y van juntando fotografías, documentos, correspondencias,
objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, lo que las actividades de la familia lo que lo genera, mientras una colección es como una persona filatelista que colecciona estampillas, ¿sí? Sí. Donde encuentra uno, lo compra, ¿no? Y lo junta y por el gusto, ¿no? Y por lo Ujú. bonito, etcétera, juntando series, etcétera, etcétera. Pero es una actividad que más bien está sujeto al capricho, ¿no? Si no encuentra, pues no va a haber, ¿no? Correcto. Esos son básicamente las diferencias, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, haciendo un recuento de lo que nos has mencionado en esta tarde, ya del 10 de febrero de 2023, está el archivo particular de José Weber, que ya lo estudiamos. Está el archivo de la familia Urbina, por supuesto. El archivo Nabolón, de Franz Blom y de Trudy Duby. Blom Sí. también, ¿verdad? Que era la esposa. Nos has mencionado también el archivo fotográfico de Vicente Kramsky, el archivo fotográfico de Nancy Modiano, los archivos del Sindicato de Trabajadores Indígenas, de la CTM, escuelas privadas, de los hospitales como el San Juan de Dios y de otros negocios particulares. Y yo te quiero preguntar, porque, bueno, hace unos años intenté entrar en esta colección y no me fue posible. ¿Qué ha sido de la colección Prudencio Moscoso Pastrana? ¿Qué has escuchado hace poco? Porque muchos investigadores y otras investigadoras me han dicho que es riquísima esta colección, que es un investigador o investigadora que estudie Chiapas debe consultarla. Eh, en qué estado se encuentra Justo en estos momentos? Pues sería mentir si yo supiera exactamente lo que ha pasado en los últimos años con este archivo. Yo he trabajado este archivo, pero estoy hablando ahorita de los finales de los 80s, principios de los 90s, del siglo pasado, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, cuando todavía vivía don Prudencio, teníamos contacto y él nos dejaba pasar y estuvimos pasando tardes enteras en su colección revisando todo y él le dio mucho gusto siempre, ¿no? Pero sí. hubo un momento cuando la fama de de esta colección de Prudencio Moscoso era tal que el gobierno, según lo que dicen los periódicos, intentó expropiar este archivo con la finalidad de declararlo como un patrimonio del Estado, es decir, Ah, quitarlo de la familia, ¿no? sí. Y ponerlo quién sabe en dónde, porque no había Ujú. realmente una institución capaz de recibirlo y mantenerlo abierta, esa Claro. colección. Y esto hizo que de noche a la mañana el archivo desapareció de la casa, fue resguardado en otra parte y según lo último que he escuchado, en algún momento regresó a la casa de la familia y Ujú. podríamos suponer de que ahí está. Yo no he vuelto a esta casa porque, digamos, mi trabajo en aquel entonces ya había terminado, pero la cuestión sería en hacer como, o preguntar con la misma familia de Pastrana, Sí. Moscoso Pastrana, perdón, para, digamos, ver qué pasó. Yo en realidad no cuento con la información al respecto. Ya. Bueno, será de preguntar, ¿verdad? Y de investigar al respecto. Bueno, Justus, y ya media hora y no se ha sentido casi de estar hablando de estos archivos particulares y la colección de Prudencio Moscoso Pastrana. Bueno, dos archivos particulares para esta tarde, Justus, de los cuales nos tenés que hablar. Primero, el archivo Flores Morales de la enseñanza, pero hoy en Tuxtla Gutiérrez, justo en el CUID que acabamos de mencionar, en el archivo histórico de Chiapas, y también el archivo de la finca Perú París. A ver, arranquemos con el archivo Flores Morales. Pues sí, este es un archivo y me da mucho gusto que Mónica Mendoza está aquí también con nosotros hoy. Ella es, por ejemplo, una de las investigadoras que ha consultado y entonces te pido, Mónica, en caso dado que hay cosas que tú consideras que me hacen falta mencionar, que complementes. Para darles un poco, digamos, los antecedentes. Yo considero esos dos archivos
como tal vez los más ricos, los más variados y los más, ¿cómo se llamarían? Digamos, quedamos con estimulantes. más ricos del Estado que hasta ahora han sido abiertos. Y el archivo de Flores Morales, que en realidad también tiene otro nombre que se llama el Fondo Carlos Z. Flores, ¿no? Tal como fue una obligación de la señora, de su hija, que nos entregó este archivo, que se pusiera este nombre. ¿Y quién era Carlos Z. Flores? Porque saber un poco de este personaje nos explica qué vamos a ir encontrando en este archivo. Carlos Z. Flores es un personaje que nace más o menos a mediados del siglo XIX. Es decir, en esa ruptura entre los regímenes más bien improvisados de la primera mitad del siglo XIX y de la instalación del régimen liberal, ¿no? En Chiapas. Y él lo vive como joven. Y él aprovecha, logra salir de San Cristóbal, va estudiando en México agrimensura y dibujo, ¿no? Que pues obviamente los agrimensores tenían que saber dibujar, ¿no? Pero entonces, agrimensores, para los que no lo conocen, son los topógrafos de hoy, ¿no? Entonces, él regresa al seno de una familia bastante bien acomodada, que ya tenía tierras y negocios aquí en San Cristóbal, y inicia su labor midiendo tierras. Y se hace de cierta fama porque es muy considerado, que es un caso un poco excepcional, con las solicitudes de tierras de los pueblos indígenas, por ejemplo, de la zona de Chilón, Guajitepec, Citalá, ¿no? Él, digamos, mide y defiende de que estos pueblos piden mucho más de lo que normalmente la ley les permite tener. Y lo defiende, y hasta donde sabemos, sí lo logró. Es decir, es un personaje un poco fuera de lo común, como agrimensor, pero también en muchos otros aspectos. Él fue arquitecto y que construyó y dio, bueno, buena parte de la imagen urbana de San Cristóbal, de las casas más bonitas, más sobresalientes, son hechos por Carlos Z. Flores. Es el clásico estilo neoclásico que él impone en San Cristóbal, ¿no? En el Palacio Municipal, en su propia casa, en la casa que hoy es de la CTM y en varias casas particulares que hoy siempre como llama la atención a todo el mundo que pasa por ahí, ¿no? Son obras de Carlos Z. Flores. Estas obras en dibujos, en planos, están en el archivo, por ejemplo. Pero él también, digamos, no solo construyó su propia casa en un estilo mediterráneo, que es una obra muy excepcional en todo el sureste de México, sino también prestó en cierto momento esta casa a su hija. Y esto va a tener consecuencias. Es decir, su hija es un personaje igualmente muy conocido aquí en San Cristóbal, María Adelina Flores. Muchas veces la gente solo lo conocen porque el nombre de la calle que pasa por ahí también es María Adelina Flores, ¿no? Sí. ¿Quién era? Su hija estudió maestra. Ella, junto con un pequeño grupo de colegas de ella, fueron las primeras maestras que tuvieron título de maestras, perdón. ¿Cómo le llaman? Los que son capaces de formar nuevos maestros, ¿no? Y lo obtuvieron como primer grupo en 1927, todavía con el gobierno Vidal. Y tienen a su disposición esta casa enorme de la enseñanza, pues clásico nombre, ¿no? Y fundan ya desde 1914 una escuela en esta casa. Y esta escuela duró hasta 1986, es decir, 70 años, ¿no? La documentación de esta escuela, que es una escuela privada, está, ¿sí? La tenemos desde el inicio hasta el final. Tenemos los manuales, están ahí los obras de los propios alumnos, están infinidad de fotos de todos los alumnos, de los maestros, de las actividades, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos 70 años de vida escolar y no solo de vida escolar así tal cual nada más, sino también
como retrato de la sociedad san cristobalense, porque este personaje, Carlos Zeta Flores y su hija, eran personajes que como que atraían otras actividades culturales. Por ejemplo, había, Sí. ¿cómo se llaman? Las famosas veladas en su casa, teatros, bailes, etcétera, etcétera, ¿no? Y María Ujú. Arelina Flores, por ejemplo, pues ella jaló hacia su casa la organización de la Acción Católica. Acción Católica, es decir, estamos hablando ahorita ya de la persecución religiosa, estamos hablando de la temporada cuando los santos tenían que desaparecer para que no se los quemen, ¿no? Y Ujú. que los servicios religiosos estaban de manera clandestina en casas particulares, escondiendo al padre para que no fuera expulsado a Guatemala, ¿no? Y todo esto se centra en esta casa. Pero también, por ejemplo, la sociedad científica, que es como el Ateneo de Chiapas o el antecedente del Ateneo de Chiapas, ¿no? Ella estaba ahí ofreciendo este espacio y vinieron los intelectuales, los profesores de San Cristóbal y formaron este grupo que se dedicaba a recuperar la historia primordialmente de San Cristóbal, pero también del estado de Chiapas, ¿no? Es decir, había muchas actividades que todos están documentados ahí. Hay secciones en este Ujú. archivo particular que reflejan todas estas actividades. Pero tal A vez ver, perdón, ya, una adelante. pregunta, justo para ir todos, no, para aclarar ciertas cosas. A ver, entonces, ¿fue Carlos Zeta Flores quien creó esta escuela o fue su hija María Adelina Flores en Es 1914? una obra en conjunto. Carlos Zeta Ya. Flores era el dueño de la casa, que era enorme, Ah, y lo sigue siendo enorme, y él estaba muy de acuerdo porque él mismo, digamos, era muy dado a darle una buena formación también a todos sus hijos, ¿no? Que eran un montón. correcto, Y correcto. entonces, cuando llegan los carancistas y cierran, en este caso eran nuevamente escuelas religiosas que eran, Ujú. habían establecido aquí en San Cristóbal, se cierran, él toma la iniciativa y junto con su hija Ah, forma una nueva escuela particular para sustituir la ausencia de esas escuelas, ¿no? Es decir, y a eso la, en conjunto, y a la escuela que crearon le colocaron el nombre de La Enseñanza. enseñanza, ¿no? Y entonces, pero estas son unas de las facetas. Lo que llamó, por ejemplo, a varios ya la atención, igual a Mónica, es la cuestión, por ejemplo, de que Carlos Zeta Flores también no solo era arquitecto, agrimensor, sino él mismo también era finquero, ¿no? Y Ujú. no cualquier finquero con un pequeño pedacito de tierras aquí cerca de San Cristóbal, sino él tenía fincas grandes. Y Claro. tal vez la más conocida es la finca El Retiro en Tenejapa, y que era una de las clásicas fincas ya desde la primera mitad del siglo XX, XIX, que él adquiere y lo vuelve una finca productora de quesos. Eso Ujú. suena raro, ¿no? Pues hace rato estábamos hablando con Ramón sobre quesos de Cingo. Sí, Pues la sí. producción de quesos aquí en San Cristóbal, donde no había refris, la leche no se podía conservar, ¿no? Entonces era indispensable de transformar la leche en algún producto que se podría conservar. Entonces él tenía toda la tecnología para hacer quesos, pero obviamente también, mientras se podía, vendía leche así fresca, pero tenía entonces cantidad de vacas en la finca de Retiro y en su anexo en Chalpalma, que es una finca que ya entra en el vecino pueblo de Oxchuc, ¿no? Es decir, estamos hablando de una propiedad de alrededor de 7,000 o más hectáreas que ocupaba probablemente la mayor parte del municipio indígena de Tenejapa, ¿no? Y esto lo vuelve Ya. realmente un factor sumamente interesante cuando estamos hablando de la propiedad territorial, de las relaciones indígenas ladinos, de los juegos de poder en los Ujú. pueblos, cuando estamos hablando del teje-maneje alrededor del sistema de enganche, ¿no? De las deudas de mozos, todos estos temas están. Y esto vuelve este archivo
un dando archivo la... extraordinario, ¿no? Sí, Porque tenemos todo documentado desde los primeros títulos de esta propiedad hasta que finalmente se vende toda esta propiedad en pequeños pedazos a propietarios indígenas en los años 70, ¿no? Es decir, tenemos más de 100 años de historia de una propiedad rural, y no cualquier propiedad, sino una de las más grandes aquí en los Altos de Chiapas. Y esto realmente correcto. es extraordinario. No sé, Mónica, si tú ves cuando estabas trabajando esta documentación, ¿cómo lo viste? Digamos, ¿te sirvió esta información? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Espero ya no se Buenas escuche tardes. tan fuerte. No, ya no. Qué gusto saludarlos. Sí, bueno, es un archivo, como está diciendo el doctor Justus, inmenso, riquísimo. Y además de esto, pues puedes enterarte también de otras cuestiones, como por ejemplo la cuestión de la educación. Y a mí algo que me llama mucho la atención y que precisamente, gracias al doctor Justus, yo tuve la oportunidad de visitarlo, incluso antes de que tuviera esta remodelación de la enseñanza y que ya pudieran visitarlo como centro cultural. Cuando yo iba, estaba prácticamente en ruinas la casa. Sí. Y algo que también es muy rico es que por ahí llegaban inclusive señores ya grandes, como don Manuel, no sé si se acuerda, Justus, que este señor de Oshchuk, y mencionaba que también ahí se quedaban, pasaban la noche indígenas que venían pues de lejos y que les permitían también en la casa quedarse, ¿no? Y bueno, respecto a la finca, pues sí, era una finca enorme y que inclusive tenía una parte que además de Tenejapa y Oshchuk, era también de Huistán, esta parte de Chempil, que es la parte más conflictiva que tenía con la comunidad, precisamente que lleva ese nombre, ¿no? Perdón, con Huistán, que fue de las partes más conflictivas que tuvo la finca. Y eso la documentación también nos permite ver desde la parte del finquero cómo veía esta relación, este tipo de relaciones con los pueblos o con otro tipo también de gentes o de actores sociales, como pueden ser los distintos niveles de gobierno. Por ahí también la cuestión de la policía y cómo se arreglaban, ¿no? Entre ellos. Y tuve la oportunidad también de hacer trabajo de campo con las comunidades vecinas que inclusive son los ejidos que se fundaron a partir también de pues de este rompimiento de la propia finca y también desde el otro lado, cómo veían las comunidades o cómo veían también estos ejidos, estos núcleos ejidales que estaban solicitando la tierra de la finca, cómo veían también al finquero, ¿no? Entonces, sí, realmente es un archivo amplísimo, riquísimo y que, pues sí, la verdad es de que espero que muchas personas lo puedan consultar porque no solamente es un solo tema, sino que van ligados Ujú. muchísimos temas, como lo menciona el doctor Justus. Yo tengo dos preguntas para ustedes y para Mónica también. ¿Este archivo está ya organizado? ¿Se ha trabajado en él? ¿Ya hay series, subseries? ¿Cómo es el estado actual del archivo en cuanto a Pues la descripción? mire, el asunto es, digamos, ya mencionaron que ahorita está en Tuxtla, está en el CUIT de la Unicach, en el sótano, en un espacio exclusivo para solo este archivo de Carlos Z. Flores. Eh, Ujú, y el asunto es que, como muchas veces pasa con los archivos particulares, que para darle realmente el orden y todos los pasos que uno tiene que dar para garantizar la futura conservación de este material, requiere muchos dineros. Es sí. decir, no es una cuestión de 100 pesos, sino es una cuestión tal vez 1 millón o 2 o 3 millones de pesos para conseguir el material, tener las condiciones adecuadas y poder también tener personal que siga el trabajo de la clasificación, organización, ¿no? De este material. Esto como Ujú, preámbulo. El archivo como tal tiene un primer orden, un primer grado de organización que los distingue entre los archivos de los personajes de esta familia, Carlos Zeta Flores, María Arelina, Jesús Flores, Gustavo Flores y todos los diferentes miembros que en algún otro momento jugaron algún papel público, ¿no?
Y aparte está el archivo escolar de la enseñanza. Y esto está ordenado, está inventariado, está ya clasificado y en cajas y puede teóricamente ser consultado. Ese también está en el quit, Justus. Todo está en el quit, pero, Perfecto. y entonces ahorita viene el pero. El asunto es que como en el traslado o digamos en la infraestructura del propio quit quedó en el sótano y digamos los elementos de consulta, es decir, las herramientas de consulta, es decir, los índices, inventarios, etcétera, no están terminados. De tal manera que sí se puede consultar, pero tiene que ser en compañía de alguien del quit de la Unicach, o eso es lo que yo puedo de repente ofrecer cuando yo estoy allí, que nos coordinemos, que alguien me acompaña y yo le pueda explicar y podemos ver cómo garantizar la consulta a ciertas partes de este archivo que aún debe ser considerado en trabajo de organización, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, en honor al tiempo, Justus, vamos a pasar también al otro archivo del cual nos hablarás esta tarde, y es el de la finca Perú-París. Contanos cómo llegaste hasta ahí. A ver, que esta historia me interesa mucho que la compartas con los y las compañeras y compañeros. Siempre pasa, digamos, son casualidades. ¿Cómo se rescató la enseñanza? Yo pasé caminando por la calle y vi de que una señora ya muy grande estaba poniendo libros y papeles y bultos sobre la calle para que la basura lo recogiera, ¿no? Entonces yo, pues obviamente, no puedo pasar ahí sin ver. Y entonces me checo y veo documentos, hablo con ella y resulta que ella está vaciando la casa sistemáticamente, bum, 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 todo para afuera. Y entonces logré de que eso se para, que todo regrese, y en un lapso de 3 años estuvimos nosotros vaciando la casa, organizando o separando lo que era basura de 80 años de lo que es la biblioteca, la hemeroteca, el archivo familiar, el archivo escolar. Lo mismo casi pasó con el archivo, o el otro archivo que me preguntas, de la finca Perú-París. Sí. Nosotros estábamos en un trabajo bueno, no sé, ¿ustedes recuerdan la tormenta o ¿cómo se llama? Stan, una famosa tormenta que en 2005 2005. arrasó con buena parte de la costa de Chiapas, ¿no? Sí. Y llevó muchas casas, vidas, vacas, todo, ¿no? Y dejó casi incomunicado durante una buena temporada el Soconusco. Entonces, yo con un compañero, Carlos Román, fuimos a revisar qué había pasado con los archivos. Entonces, hicimos una vuelta desde Tonalá hasta Metapa, ¿no? En la mera frontera. Tuxtla Chico, Unión Juárez, todo fuimos checando, revisando a ver qué pasó. Bueno, cuando estuvimos en Tapachula, no tuvimos el contacto con el regidor de Cultura y Medio Ambiente, creo que era, con el don Eduardo Bracamontes. Y entonces, de repente sale a relucir que él también tiene un archivo de finca y que está muy interesado porque como él nació no como finquero, sino él era de la familia, pero más bien vivió fuera, de eso conozco en México, después en Estados Unidos, etcétera, y era más bien cineasta y con mucho interés en la historia. Y entonces nos dice, oigan, ¿no hay chance? ¿No? En algún momento. Y entonces, así fue, digamos, que nos enteramos de que este archivo existe, no teníamos ni idea lo que contiene. Y entonces, 5 años después, en un año sabático, ¿no? Nos estábamos en contacto, entonces le propuse, si usted está de acuerdo, vemos esto. Y él dijo, cuando usted quiera, ¿no? Y entonces, y ahí empezó en 2010 el rescate de este archivo, que ahorita está en la finca Perú-París, que está, digamos, en la mera zona cafetalera, al lado de la finca Arbovia, cerca de Hamburgo, cerca de la finca Maravillas, etcétera, ¿no? Es de esta zona principal cafetalera del Soconusco. Y entonces, así, son esas casualidades que permiten de repente rescatar, ¿no? Una parte importante de la historia. ¿No? Estamos hablando de 2010, ya hace 13 años. Pues sí. Ahora,
¿Qué encontramos en este archivo, Justus? En este archivo de la finca Perú-París, que digo, y muchos de ustedes y muchas lo saben, es bastante difícil tener acceso o poder consultar los archivos de las fincas, ¿no? Y en este caso se ha rescatado este archivo de la finca Perú-París, afortunadamente. ¿Qué encontramos ahí, Justus? Pues, digamos, lo difícil es que no hay otros, ¿no? Es decir, es el único archivo cafetalero Preservado. a nivel nacional. Es decir, no hay otro, ¿no? Ninguna de las fincas realmente ha estado dispuesta, aparte de Perú-París, ha estado dispuesta a abrir los sótanos, los bodegas. Todos tienen archivos, no nos equivoquemos, todos Sí. lo tienen, pero muchas veces la actitud de los propietarios es, no quiero que conozcan la historia de mi familia, porque siempre han hablado mal de nosotros, de los alemanes, de los italianos, de los gringos, de los quién sabe cuántos. Así que Españoles. si entran los historiadores, otra vez va a ser la misma litanía, ¿no? Ujú. Entonces nos van a echar ahí todo encima. Así que mejor no. Y entonces sí ahí quedan. Y el momento aquí fue de que él no tenía ese temor, sino él tenía el interés de recuperar la historia de su propia familia. Y eso lo volvió de repente muy interesante, porque nosotros, como les dije, no idea teníamos, ¿no? Y resulta Sí. que el bisabuelo de este Eduardo Bracamontes era Carlos Gris. Los que conocen un poco la historia del Soconusco saben quién era Carlos Gris, que era como la mano derecha durante una temporada de Matías Romero en sus negocios en el Soconusco, que administraba sus propiedades, le informaba sobre todo lo que pasaba y que alcanzó, digamos, el título como el apóstol del café, ¿no? En el Soconusco. Bueno, la historia de él termina muy feo porque tiene que salir corriendo del Soconusco porque se entra en un pleito con el jefe político, ¿no? Pero su hijo regresa, Manuel Gris. Y este, bien formado, logra obtener el puesto de administrador de una empresa que yo ya me había topado en otro momento, con la Mexican Land and Colonization Company y su jefe local, Oliver Harrison, que es un inglés llegado a Tapachula que administraba todos los deslindes de las tierras baldías en esta región. Bueno, de repente como que ya me estaba metiendo en unas empresas que eran el alfa y omega de los negocios alrededor de 1900, ¿no? Y este Manuel Gris era un personaje sumamente ordenado, así bien organizado. Él mismo aprendió inglés, nunca supimos de dónde, pero hablaba inglés y eso le hacía muy valioso para estos ingleses y norteamericanos que eran los accionistas de estas empresas. Y él sube y sube y sube en la escala y se vuelve realmente el administrador general de todas estas propiedades que este administrador pudo acumular. Y fíjense, entre estas propiedades estaba la Zacualpa Rubber Company, que era, los que conocen un poco de la historia de Soconusco, era supuestamente la finca de hule más grande en esta época, ¿no? No solo en México, sino supuestamente mundialmente. Era una plantación cerca de Villa Comaltitlán que abarcaba ni sabemos cuántas miles de hectáreas y con el intento de producir ya casi como fábrica el hule para la producción de llantas, las coberturas de los cables transoceánicas y para un montón de productos que en estos momentos fueran entrando al mercado. Era como el oro de esta época. El administrador, el que manejaba los intereses, era también Manuel Gris, junto con otras dos personas. Y cuando todo esto fracasa, él adquiere fincas de su antiguo amo, de Oliver Harrison, ¿no? Y este es el inicio de la propiedad de la finca Perú-París en manos de la familia Bracamontes, ¿no? Es decir, ahí ya hubo una generación de por medio, por eso se cambia el apellido, etcétera, etcétera, ¿no?
Y todo este archivo de las actividades de estas empresas están en la finca Perú París, en una finca chiquita, 250 hectáreas, es decir, mucha gente ni lo conoce, ¿no? No es de los Argobias, Hamburgo, Maravillas, de las fincas grandes que producen enormes cantidades de café, no, es una chiquita. Y allí, y esa le da la importancia, allí encontramos de repente un archivo para la historia del Soconusco y para esa fase de desarrollo a través del café, a través del hule, a través del plátano, ¿no? Con todas las innovaciones técnicas y de modernización que esto implicaba para esta región. Esto es lo que en primer momento le da una importancia sobresaliente a este archivo. Sí, Pero no impresionante. ¿no? Y entonces, pero digamos, lo interesante tal vez para otros no es tanto el capital extranjero que está atrás de todo esto, sino lo que encontramos netamente de una finca. Y es algo parecido como en el caso de la historia de la finca del Retiro de Carlos Z. Flores. Regresamos hasta casi 1875, los títulos, los primeros traspasos de fulano a fulano, los créditos, las hipotecas, las primeras producciones, ¿no? Y cómo fue poco a poco desarrollándose una finca cafetalera. Eso es sumamente interesante porque en realidad no tenemos otra información al respecto, ¿no? Muy bien, y ya, adelante. perdón que te interrumpo, Justus. Producto de esta revisión que has hecho de la documentación disponible, ¿qué temas ves que se pueden trabajar? ¿Qué temas encontramos en este archivo? Infinitas. Por mencionar algunos. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos por qué considero yo tan rico un archivo como la finca Perú París. Voy a intentar de escoger algunos temas que no son los clásicos. Es decir, obviamente está todo lo de la producción. Eso sí, ¿no? Es decir, cada año cuánto cosechaban, cuánto exportaban, cuánto ganaban. Son datos muy interesantes y corresponden, obviamente, cuando uno hace la historia a esta investigación. Pero lo que, por ejemplo, me quisiera referir son tal vez dos cosas. Una es las deudas. Si ustedes conocen la historiografía chiapaneca, siempre hablan de las deudas de los mozos, de los jornaleros y de cómo están amarrados a la finca, etcétera, ¿no? Esa es la primera finca donde tenemos los libros de control de deudas de una finca cafetalera, ¿no? Tenemos alrededor de 25 años de control de deudas. Es decir, son libros, ¿cómo se deben imaginar esto? Son libros, ¿sí? Libros que dicen, organizados alfabéticamente conforme al nombre o apellido de la persona deudora, que por lo regular es gente de la zona de Mariscal y en buena medida de Guatemala. ¿Sí? Entonces, dice ahí Adrián Culebro o no sé qué, Teodoro Chunun, ¿no? Y entonces empieza. La primera deuda eran 10 pesos. Ok. Entonces, él ha trabajado tanto, y ha ganado tanto, y ha cubierto su deuda, pero en el momento que regresa a la casa pide otros 20, ¿sí? Y entonces anotan los 20 o lo descuentan de otros fondos que ya había acumulado, y entonces todos esos controles van a lo largo de estos años, ¿sí? Y bueno, esto es una información que nunca hemos tenido en nuestras manos hasta ahora, ¿no? Es decir, podemos crear curvas de cómo funciona esta cuestión de las deudas, cómo suben, cómo bajan. Y lo que resulta, yo he hecho ese trabajo, es de que la deuda, por la regular, fue muy fácil, no, esa es una exageración, fue relativamente fácil de desquitar, ¿sí? Aunque hayan sido deudas que iniciaron con 70 pesos o 120 pesos en algunos casos, en una cosecha, por ejemplo, desquitaron esas deudas. Y un porcentaje bastante reducido de alrededor del 10%
no lo logra en una cosecha, sino vuelve el año siguiente y sigue trabajando, desquitando lo que quedó de la deuda. Y interesantísimo, de repente les sobra, ¿no? Es decir, ganan más de lo que tenían que, de la deuda que tenían que cubrir. Tenían que cubrir 20 pesos todavía, pero ganaban 80. Y de repente se llevan solo 60 y dejan 20 en la cuenta abonada de la finca. Y entonces, de repente, la finca misma funge como casi un banco de ahorro, ¿no? Y eso tiene que ver con cuestiones de seguridad, con cuestiones en el camino que puede pasar, o con la certeza de que si me llevo todo el dinero, me lo gasto en quién sabe qué, mejor ahorro aquí. Y en esta función, la finca cumplió con, pues era como la casa de Don Bosco un poco, ¿no? De ahorros. Cooperativa Don Bosco. Eran sumas no muy grandes, pero lo que nos dicen es de que hubo esta posibilidad de llegar no solo a una deuda, sino a un abono, ¿no? Y que esto fue después, al año siguiente, lo vinieron a la finca, lo retiraron, a lo mejor no se presentaron a trabajar, pero retiraron el dinero, ¿no? Quedaron en ceros. Y así todos estos movimientos podemos ver y de repente se nos da una lectura muy diferente y muy cotidiano, muy de día a día de manejo de esas deudas. Y es una lectura muy distinta a la que generaliza siempre que deuda enorme, jamás lo desquitan, siempre están amarrados a la finca. No, por lo menos lo que sabemos en esta finca no ha sido así. Y podemos suponer que es un tipo casi típico, ¿no? Un caso típico para tal vez, ojalá en otro momento revisar otros archivos de fincas y ver de que probablemente ahí también ha pasado lo mismo, ¿no? Pero esa es una cosa. Y ahí, muy interesante, mujeres. Mujeres que llegan solas a la finca y asumen las responsabilidades que antes siempre se suponía que solo asumen los hombres. Llegan mujeres, son contratadas ellas con contrato, con deuda y con el mismo registro para desquitar estas deudas. Nadie ha hablado de esto. Y de repente resulta que es un porcentaje no muy elevado, pero considerable de mujeres que vienen solas a las fincas para trabajar en diferentes trabajos, sea en la cosecha, sea en la cocina, sea en la casa grande, sea en otras actividades, ¿no? Es decir, de repente se nos abre toda una gama de interpretaciones sobre la constelación social dentro de la propia finca que desconocíamos por completo. Pero ese es solo un ejemplo. Es que con este último ejemplo que has dado, Justus, a ver, me interesa detenerme un poco. Cuando uno revisa la lista de los habilitadores, por ejemplo, que le facilitaban al Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena, no encuentran nombres de mujeres, o sea, son hombres, pero en los telegramas que le transmiten a sus delegados en Motocintla y en Comitán, por ejemplo, sí mencionan, y van 4 mujeres y 3 niños. Ojos, sí. ¿Verdad? Exacto. Ahí sí tenemos el caso clásico que el que responde frente al habilitador es el hombre, ¿no? Claro. Pero me faltó algo de aclarar. Esas mujeres que hemos detectado que llegan a las fincas del Soconusco no son mujeres de los Altos de Chiapas, sino son personas, son mujeres de Guatemala. ¿Sí? Y entonces, eso sí, a lo mejor, y todavía no tenemos una explicación así convincente de todo este fenómeno, pero lo menciono como también temas a futuro, ¿no? Que deberían de investigar. Pero fíjate, lo que más me fascinó, o lo que creo que abre toda una gama de posibilidades a investigaciones que hoy en día son muy importantes, cuestiones ecológicas, climáticas, cambio de clima, cómo afectaron los cultivos
al conjunto de las tierras del territorio del Soconusco, a esta Boca Costa, ¿no? Etcétera. De repente, si abrimos este archivo, encontramos datos de control de clima. Correcto. Desde 1900, no voy a mentir ahorita, pero creo que fue más o menos alrededor de 1920 hasta el día de hoy. Y entonces, ahí se registran temperaturas en la mañana, en la noche, es decir, máximos, mínimos. Se registran lluvias y de repente vemos los ritmos de los años en estas alturas de cómo llegan las lluvias, cómo afectan después tormentas cuando llegan los nortes o llegan los huracanes, ¿no? Entonces podemos ver las curvas de lluvias, de agua pluvial se llama, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y podemos relacionar esto con las cosechas. Es decir, de repente podemos interrelacionar datos que antes no teníamos disponibles, ¿no? O sea que Perdón, ¿ya? ahí tenemos datos para una historia ambiental de Chiapas y del Exacto. Soconusco en específico, Justus. ¿No? Y ese es lo rico que no teníamos ni idea. De repente, ahorita ya estoy enterado que casi todas las fincas tenían pequeñas estaciones Meteorológicas. Meteorológicas. Gracias, muy amable. Es una palabra complicada. Eso sí. Y entonces, todos en realidad tienen esos datos y sería un tesoro para los ambientalistas de hoy, los que están estudiando precisamente el cambio, ¿no? No solo a través de las lluvias, sino también de los cambios de cultivos, la tala de árboles, y cómo afecta esto, ¿no? Cómo fue causante de la propagación de la roya, que hace unos años casi acabó con todos los cafetales. Todo esto tiene que ver con las lluvias, con las temperaturas, con sombra, con sol directo, etcétera, etcétera. Toda esta información es un tesoro que hasta ahora, pues, no lo han realmente aprovechado, ¿no? Hay algunos ejemplos de parte del Ecosur, ahí de la dependencia de Ecosur en Tapachula, pero no hay nada sistemático, ¿no? Y están los datos. Eso es uno de los tantos ejemplos que podemos dar de la riqueza de este archivo. Perfecto. Y ahora viene la pregunta del $1.000.000 o de euros. A ver. Y para consultar este archivo, ¿qué hacemos, Justus? Pues este archivo está en la finca. Eso siempre es un reto, ¿no? Es decir, pero también es algo súper interesante. O sea, está en el centro de la finca, donde está, digamos, lo que llaman el casco de la finca, en un pequeño espacio de como de 15 metros cuadrados. Sobre unos estantes está todo organizado, tiene sus índices. Actualmente está ¿cómo le llamarían? Están cambiando cajas. Remodelación. No es una remodelación, es un cambio de cajas porque las cajas no fueran óptimas para este clima, ¿no? Sí. Bueno, eso es el espacio. Eso es sumamente interesante porque ustedes van a estar en medio de una finca cafetalera y pueden ver cómo funciona. Y lo otro es, digamos, es archivo particular y el contacto siempre sería Eduardo Bracamontes Gris, ¿no? Que ustedes lo pueden checar hasta en internet con este nombre y sería siempre concertar cita directamente con él, ¿no? Es decir, obviamente no hay unos horarios de 9 a 5, ¿no? Y a las 11 hay café, no. Ustedes tienen que adaptarse a las condiciones de una finca, condiciones tal vez no tan acostumbradas a todo el mundo, un poco más rústicas, pero yo por experiencia les puedo decir, yo he pasado muchas semanas en este archivo, sumamente interesantes, ricas y una experiencia única en mi vida. Una pregunta, ¿a cuánto está la finca del centro de Tapachula, Justus? Como de hora y media. Está lejos, ¿no? Hora y media subiendo. Hay combis desde Tapachula que suben a unas rancherías que están ahí cerca
Y si ustedes están de acuerdo con don Eduardo, incluso posiblemente les ofrece de llevarlos, porque él va y viene entre A Tapachula, la finca, ¿no? Y entonces, eso sería la única forma. claro. Para los que sí están, digamos, interesados, creo que vale la pena, es sumamente recomendable. Nada más con una pequeña advertencia, como Adabi va a estar trabajando ahorita en este archivo. Adabi es una organización privada de rescate y organización de apoyos a archivos particulares, precisamente. Está trabajando hasta, creo que finales de marzo, en reempacar, se puede decir, ¿no? Es decir, Sí, claro. los Cambiarle las materiales cajas. que han sido muy dañados por los fuertes efectos del clima, ¿no? Es decir, Sí, sumamente caluroso, sumamente húmedo. Esto hace que los materiales de protección de las cajas, aunque sean antiácidas, de todo tipo de polietileno, etcétera, etcétera, sí. no duren mucho tiempo y tienen que ser cambiados y todos los identificadores tienen que ser cambiados. Así que a partir, creo que de finales de marzo, probablemente este archivo estará Ya otra está vez listo. a disposición a Muy través bien. de Eduardo Bracamontes, ¿no? Una buena estancia de investigación en el Soconusco, Justus. Muy recomendable. Yo lo he disfrutado como nunca. Muy bien. Bueno, pues como ustedes saben, hemos llegado ya a nuestra sesión número 17 y este es la última, el último eslabón de esta primera cadena, ¿ah? Porque tendremos otras temporadas sobre los archivos, porque justo platicando con Justus en estos días, eh, pues repasábamos todas las sesiones y faltan muchos archivos, o sea, falta acercarnos a otros acervos documentales, mostrarles a los investigadores e investigadoras más material, pero bueno, digamos que la primera jornada está hecha. Y a mí me gustaría, Justo, que realizaras como un breve resumen de nuestro seminario, porque creo que vale la pena. Vale la pena recapitular, vale la pena señalar ciertos temas que hemos estado examinando y, ¿por qué no?, hacer como una evaluación también de lo que hemos visto. Sí, pero para mí ha sido, digamos, ¿cómo le llamaría? ¿Cómo le diría? El intento a través de mi trabajo siempre ha sido, digamos, dar a conocer los archivos mismos, ¿no? Y jalar a estudiantes, tesistas, investigadores, a que realmente vayan aprovechando estas riquezas de información. Cuando inician esto del Zoom y del Internet y de todos estos medios modernos ahorita de comunicación, como que yo aproveché o quise aprovechar junto con el doctor Gerardo de que aprovecháramos esos nuevos medios para acercar de nuevo los archivos a la investigación, porque lo que nos habíamos dado cuenta es que después de la pandemia, 2 años cerrados, archivos cerrados, bibliotecas cerradas, ¿no? Y todo esto había bajado la intensidad de las consultas y del interés incluso de maestros y alumnos y tesistas en consultar. Ahorita de repente todo era internet, 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 ¿no? Y entonces, y dejando como a la deriva estos ricos fondos archivísticas, ¿no? Entonces, ahí nació la idea y creo que es una cosa valiosa para los que realmente quieren trabajar de historiadores, porque Sí, a través de estas presentaciones, espero que lo hayamos logrado, que no solo han conocido la riqueza de la variedad de los archivos que hay en este estado y fuera del estado, obviamente, pero con material acerca de Chiapas, que han aprendido de que si quiero hacer una investigación, necesito saber dónde está correcto. pues, la documentación y a cuál archivo me dirijo, porque no cualquier archivo es lo mismo, ¿no? No que cualquier archivo tiene el mismo tipo de información. Hemos visto a lo largo de estas sesiones los archivos oficiales, pues ahí vimos, ¿no? Hasta el nivel internacional, el federal, ¿no? El AGN, el internacional, el ACA y el AGI,
tienen organización y todo, más o menos podemos acceder, ¿no? Pero hay que saber cómo, ¿no? Hemos visto a nivel estatal con el Quid Unicach, ¿no? Hemos visto a nivel local los archivos municipales, ¿no? Pero hay que saber de que todos ellos tienen, perdón, tienen un ámbito de acción. No hacen todo. Si yo quiero saber algo sobre el gobierno del estado de Chiapas, pues es mejor ir al Quid y no a un archivo municipal, aunque también ahí podemos, digamos, en el intercambio de correspondencias y de órdenes y decretos, ver el actuar del gobierno. Pero en el ámbito municipal podemos ver otras cosas, podemos ver la vida cotidiana en un pueblo, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar a los ejidos, podemos llegar a las agencias municipales, podemos acercarnos a la vida cotidiana de la gente. Este nivel como que no se alcanza necesariamente a nivel estatal, federal, ¿no? Ahí hay otros tipos de informaciones, ¿no? Y entonces, en esta forma, es muy importante siempre que todos los que tienen de interés se fijan un poco en lo que llamamos la historia administrativa. La historia administrativa no es otra cosa que como el decreto que forma una dependencia y que dice, tú te vas a dedicar a esto y aquello, ¿no? Bueno, ahí ya vamos a saber más o menos qué vamos a encontrar, ¿no? Entonces, una de las lecturas, o de lo que yo espero que hayan como entendido, visto en estas pláticas, es que tenemos que empezar de buscar como al margen primero, tener un tema y saber con claridad qué es lo que queremos. Y con esto en la cabeza podemos eliminar ciertos archivos y decir, no, estos no. Y podemos incluir en nuestra lista de posibles fondos de documentación a otros, ¿no? Esta es una lectura en realidad muy sencilla, pero muchas veces muy descuidada por los maestros en las carreras y por los propios alumnos que no les enseñaron bien de cómo acercarse a los propios archivos, ¿no? Entonces, Yo quiero, ¿ya? Adelante. perdón, Justo, perdón, no, es que lo que estás mencionando me parece capital. Yo creo que este curso les sirve a ustedes para elaborar sus proyectos de investigación, porque gracias a los invitados e invitadas que hemos tenido, a la experiencia que tiene el doctor Fenner, a todo ese largo recorrido y rescate de los archivos que ha realizado, creo que ustedes pueden orientarse mejor a la hora de diseñar un proyecto de investigación, porque los proyectos de investigación no los podemos, como ya lo mencionó Justus, no los podemos elaborar de la nada o de nuestro ingenio, sino que necesitamos también una base material, o sea, que las preguntas de investigación que nos formulemos tengan sustento, se puedan contestar a través de los archivos. Y yo creo que en estas 17 sesiones hemos visto muchísimo sobre Chiapas. Eh, Uno como historiador o historiadora se da cuenta de la particularidad de los archivos hasta que estudia con otro o se junta o se une con otros compañeros antropólogos, sociólogos, y ahí uno cae en cuenta que los archivos son todo para uno. Digo, en el sentido de que, al igual que el antropólogo que se va de campo y lleva su diario de campo, se llama, ¿verdad? Sí. Pues nosotros y nosotras tenemos los archivos, ¿ah? Y qué oportunidad más valiosa conocer, en este caso, 17 o más acervos documentales en cada sesión, Justus. Sí, no, ese es, pero también es un peligro, ¿no? Es decir, digamos, también quiero prevenir un poco, es decir, porque esto lo que pasamos ahorita como una muestra de toda la riqueza, como una pequeña guía, yo espero que les haya servido para que cuando realmente llega el día que ustedes llegan al archivo, no se pierdan tampoco, ¿no? En este mundo, porque es muy fácil, es muy fácil cuando uno está enfrente de toda la información y encuentra esto y aquello, lo otro, de repente como que ya pierde el hilo, ¿no? Y entonces, por eso también estaba ahí, hace un rato estábamos haciendo el énfasis. Ustedes deben tener claro, no solo a cuál archivo ir, sino qué estoy buscando. ¿Sí? Y si uno no tiene esa claridad y ve toda esa riqueza, muchas veces termina en una frustración, porque de repente el propio investigador se pierde,
¿no? Y la intención de lo que Ujú. nosotros estábamos dando en estos 17 pláticas, charlas con los investigadores propiamente hablando, era precisamente esto. Utilizan su Claro. propia cabeza, organízanse, limítanse, ¿no? En el tiempo, en el tema, y entonces pueden Ujú. trabajar correctamente en un archivo. Y les quiero enseñar algo, por favor, para que, ¿no? Hasta sorpresa nos trae Justo esta No, última ni es tarde, una ¿ah? sorpresa, es una recomendación. Es decir, por favor, Ah, ¿no? Llévense sus guantes, llévense, bueno, ya estamos muy acostumbrados, llévense su cubreboca, ¿no? Y los guantes no se los digo simplemente porque, ay, qué feo, ¿no? El material. No, es doble. La protección es para el material, porque nosotros tenemos manos de repente bastante contaminados, aunque no lo sabemos, pero también el material está contaminado y entonces los guantes son protección para uno y protección para el material mismo, ¿no? para los Así que yo archivos. espero Así que es. estas charlas les hayan servido para facilitarles un poco este caminar por tierras vírgenes en este mundo de los archivos que hemos intentado descubrir para ustedes e incluso para nosotros mismos también, ¿no? Así que Correcto. espero que les hayan gustado esas charlas. Para los que a lo mejor dicen, oh, pero no habló de tal y tal archivo, podemos ofrecer. Contáctense con nosotros, el contacto es siempre el mismo, jfena@unam.mx, y estamos en la mejor disposición en donde se pueda, o hasta donde se puede, en hacer asesorías sobre otros archivos que probablemente no hemos mencionado en estos 17 charlas, ¿no? Y ver la viabilidad junto con ustedes de una investigación en uno o en otro archivo. Así que Y siéntanse invitados, por claro, favor. y también vamos a comenzar a planear con Justus la segunda edición de nuestro seminario, Un mundo por descubrir, acercamientos a los archivos en y sobre Chiapas, cubriendo aquellos que nos hicieron falta, Justus. Pues sí, no sabemos exactamente cuándo, pero no sabemos si va a ser el mismo formato. A lo mejor vamos a estar más bien presentando resultados que también pueden ser sumamente interesantes. Por ejemplo, tenemos Sí, la serie Nueva Historiografía Chiapas Centroamérica, que ha sido resultado precisamente de nuestra insistencia de visitar a los archivos, ¿no? Y correcto. entonces, a lo mejor esto podría ser una forma más interesante también para ustedes, Ujú. ver en concreto cómo podemos resolver, cómo podemos combinar, cómo debemos proceder en esta eterna búsqueda, en esta eterna reconstrucción de la historia del estado de Chiapas. Así Muy que bien. yo les deseo un interesante futuro en estos archivos y solo me queda decir a los que están esperando sus constancias, les van a llegar en unos días las constancias de este curso, de esta primera parte de este curso. Así que Correcto. yo, de mi parte, me despido. No sé, Gerardo, si quieres cerrar. No, cierro, pues ya cerraste con broche de oro, como dicen. Agradecerles a todos y todas. He aprendido muchísimo. Le doy las gracias a Justus Fender también por la gran oportunidad y sobre todo por la bondad que tenés, Justus, de compartir todos estos materiales, porque a uno le sirve mucho, ¿no?, para realizar las investigaciones, las tesis, los artículos, los libros y todo esto. Y siempre he admirado mucho esa capacidad que tenés de compartir. Así que quiero aprovechar para agradecerte y para darle las gracias a todos y a todas los que nos han acompañado hasta esta sesión, la número 17, que no es la última, ya me dijo Justus que no diga que es la última, porque habrá más, ¿verdad, Justus? Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Pues sí, llegamos nuevamente al punto donde, digamos, si hay todavía preguntas, dudas, comentarios, ahí Francisco ya levantó la mano. Los que todavía que quieren comentar, por favor, Francisco, adelante. Muchas gracias, doctor Justus, Gerardo.
Pues nada, pues más que nada un comentario, ¿no? Pues igual agradecer a ustedes más que nada la transmisión de todos estos conocimientos que si bien son parte fundamental para todos aquellos que nos dedicamos a la investigación en diferentes ramas, ¿no? Porque muchas Ujú. veces desconocemos la, la parte de cómo poder hacerla bien, ¿no? Creemos que hacemos bien el trabajo y resulta que siempre hacemos detalle mal, ¿no? Entonces siempre es bueno estar como reconsiderando estos aspectos y adquiriendo nuevos conocimientos, porque Claro. pues ciertamente, pues yo al menos vengo de una época donde no existía el Internet y me tocó evolucionar el Internet y toda esta cuestión. Entonces, ciertamente hay cosas que voy descubriendo y así como me tocó pasar de una era a otra, pues van saliendo nuevos conocimientos que pues nosotros mismos desconocemos y al no actualizarnos, pues vamos perdiendo como que ese enfoque, ¿no? Entonces, pues Sí. agradecerles más que nada, pues la invitación que nos hicieron a todos y seguimos esperando que nos sigan invitando para este tipo de eventos y pues en adelante y enhorabuena, pues si hay más, pues aquí seguiremos dando lata un rato. Has Muchas gracias. mencionado una palabra clave, Francisco, actualización, ¿ah? Que es lo que Sí. necesita uno siempre. Adelante, Mónica, luego Manuel. Sí, mucho por Adelante, también Mónica. estos espacios, sobre todo también para la gente que no estamos ahí en San Cristóbal, pero que tenemos muchas Sí, ganas de, pues, de escuchar, de aprender. Y con estos temas, porque también para las personas que no somos historiadores, que venimos de otras áreas del conocimiento, también entrar a la búsqueda de un archivo es impresionante, ¿no? claro. Afortunadamente tenemos un muy generoso compañero que es Justus, siempre ha sido Ajá. muy generoso, nos ha abrazado mucho, nos ha guiado mucho y creo que eso también es no solamente de aplaudir, sino de admirar, ¿no? Y yo creo que por lo que he estado escuchando, las personas que se acercan a él de igual forma, ¿no? Los guía. Entonces, pues muchísimas gracias por eso y pues también de igual forma estaremos esperando la apertura del siguiente. Y yo me quedaba con algo. Lo que pasa es que a veces se había comentado que en algunas comunidades pues no se tenía, o en ejidos, también hay documentación y algunas de ellas pues no se les da el cuidado. Bueno, su propia documentación que han generado por tiempo, pero en algunas comunidades o ejidos sí. A Ujú. mí me tocó el caso de visitar el ejido del Retiro precisamente en Oshchuk y ellos me brindaron también documentación que ellos mismos tienen y que inclusive lo han hecho como libritos o un librito y me la han compartido. Entonces creo que, no sé si llamarlo esto como un archivo o su archivo, pero creo que es muy interesante también no son de una sola persona, sino son precisamente de la comunidad que resguarda esta documentación y bueno, vive con ella y también la puede compartir, ¿no? Creo que sería como interesante tomarla en cuenta. Bueno, y sería todo. Excelente. Muchas Gracias, gracias. Mónica, muy amable. Manuel Muchas gracias. Sumuano, Buenas tardes. adelante. Parece que primero levantó la mano Ramón. Ramón. Bueno, Igual, perfecto. sí. Gracias, Manuel. Ramón, adelante, lo escuchamos desde Ocosingo, Chiapas. Antes que nada, agradecerles sus infinitas experiencias, su gran paciencia que tuvieron en mi caso, por todo lo que aquí se virtió fue de mucha ayuda. He tomado muchas notas de muchos archivos que tendré que consultar, que recorrer, la verdad, y la verdad les agradezco a los dos, a Justus y a ti por todo este conocimiento. Espero que no sea el primero y último seminario al que me inviten. No, al contrario. Quedaré en espera de próximas convocatorias y de verdad les agradezco muchísimo esto y me gustaría si tuvieran algún número de contacto que nos los enviaran a los correos para estar en esa dinámica porque nos quedaron algunas dudas y más van a surgir cuando visitemos los archivos. Gracias y gracias a todos los compañeros por la paciencia. Gracias, Que tengan un Ramón. bonito fin de semana. Bendiciones. Bendiciones también. Manuel, adelante, lo Bueno, escuchamos. la verdad, igualmente gracias, ¿no? Por ofrecer este tipo de cursos. Yo al menos que acabo de estar en un doctorado, me han ayudado mucho
pues a meterme, ¿no? En este mundo de los archivos. Muchas veces, a pesar de que ya también el doctor Justus ha sacado artículos donde él da todo un listado de archivos, por ejemplo, esto de la finca Perú-París, a mí me llamó mucho la atención, yo que soy de allá de Tapachula. Ah, Desgraciadamente, no pude estar en lo que fue lo del archivo municipal, histórico municipal de Tapachula, ahí sí me lo perdí. Y mi pregunta sería esa, ¿no? ¿Dónde, si esto va a quedar, se está grabando, de hecho, ¿no? Pero si se va a poder consultar sí, para leer, pues digo, les tenemos una primicia gracias a la pregunta que lanza Manuel. Y es que justo y mi persona hemos decidido colgarlo en la página del Simsur, pero excelente. necesitamos que se editen cada uno de los programas. Ustedes saben, por los problemas que surgieron en cuanto a la conexión, por ciertas cosas que no deben aparecer. Entonces, ya le vamos a encargar a un compañero del Simsurum, al doctor Tomás, que se encargue de la edición y próximamente ustedes podrán consultar cada uno de las sesiones en la página de YouTube del Simsurunam. ¿Verdad, Justus? Sí, así es. Estamos esperando, ojalá que no se retrase mucho, pero obviamente no somos expertos en edición, nadie de nosotros lo es, y vamos a hacer lo mejor posible. Para Y nada. entonces yo espero Sí. que, como que en el lapso de esta primavera, ya van a estar, ojalá, los videos de estos 17 sesiones. De hecho, es una unidad de información sobre la frontera sur de México, ahí en el CIMSUR, que se va a encargar de editar cada una de las sesiones para que ustedes la puedan tener en la web y consultarla cuando quieran. Y ahí va a poder escuchar a Cristian Camacho, Ok, Manuel, que es el gracias. encargado del Archivo Municipal de Tapachula. Gracias. Y pues me quedo esperando la segunda temporada, ¿no? De todas maneras. Gracias. Como en Netflix, ¿verdad? Sí, casi, casi, ¿no? Sí, Perfecto. sí. Miguel Sánchez, adelante, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. Solo me queda agradecer pues el curso que nos han dado Gerardo y el maestro Justus. Pues me llevo una bonita experiencia. La verdad Qué que bueno. la modalidad que nos han dado, tanto como presencial como a larga distancia, me ha facilitado más que nada a mí por no poder llegar al Simsur por cuestiones laborales más que nada, pero Claro. más sin embargo he podido conectarme y escuchar eh, los distintos archivos que ustedes nos han podido enseñar y traer aquí en el Ujú. curso y que la verdad me han facilitado porque pues gracias a ustedes pude contactar a una persona que me ha podido asistir en lo que estoy tratando de investigar y pues esperemos que siga estos cursos porque la verdad yo soy recién egresado de la facultad y dentro de la escuela a veces los profesores no te indican bien en dónde tú puedes eh, Sí. encontrar el tema que quieres seguir bajo la tesis y entonces Ujú. este curso me ha ayudado mucho a encontrar a personas y lugares en donde yo puedo enriquecer mi trabajo. Sí. Entonces, yo creo que a muchos de nosotros nos ayudó profundamente y muchas gracias. Todo eso. Perfecto. gracias, Miguel. Que es bueno escuchar esos comentarios porque nos incentiva para la segunda temporada de la serie. Adelante, Dylan Alexis, te escuchamos. Pues buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecer este espacio que nos han brindado para conocer los archivos que nos ayudan a trabajar más la zona de Chiapas. Yo la verdad es Ujú. que este acercamiento lo tuve principalmente porque me invitó una doctora del Centro de Estudios Mayas, la Mm, doctora María Fulbert, sí, porque conoce mi gusto, mi interés por el archivo y por Chiapas ni se diga, que empezó que empezó siendo servicio social y terminó ya siendo parte de mi vida. Lo estoy investigando sobre Chiapas y pues no me queda otra cosa más que agradecerles y pues sí, esperan la segunda parte de este bonito espacio. Además de perfecto. que encontré mucha similitud entre la situación que que vive la cuestión del archivo en el área de Chiapas
con otras zonas. Bueno, yo que me encuentro en el centro del país, que estoy aquí en el mero centro, en la Ciudad de México, Órale. me encuentro que muchas de las cosas que por las que atraviesa los archivos, la documentación de Chiapas, también se replica de este lado. Entonces, bueno, principalmente con pequeñas comunidades, municipios, alcaldías, localidades muy, muy pequeñas. Entonces, la forma o la manera en cómo ustedes nos han indicado en cómo van abordando o cómo van enfrentándose a estas situaciones, pues igual me deja una gran enseñanza sobre vías o otras alternas, sobre cómo abordar, cómo buscar documentación ya ahora sí que propia de las localidades de aquí del centro. Por De ahí supuesto. en fuera yo me quedo con muchas enseñanzas. Las dudas pues nunca se acaban, pero la verdad es que estoy infinitamente agradecido con ustedes. Perfecto, Dylan, muchas gracias. Las dudas nunca se acaban y por eso hay que cuidar los archivos, porque siempre tendremos que consultar ahí que responder ahí nuestras preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ah, Lady, perdón, antes de cerrar, te escuchamos, Lady. Buenas tardes, pues. Buenas tardes. Buenas tardes. Al igual que todos, darle las gracias por este espacio brindado, por el tiempo que se tomaron para darnos a conocer todos los archivos. Pues a mí me sirvió muchísimo conocer cada uno de los archivos que se encuentran en el estado, derivado a que me encuentro estudiando la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, Interesante. para conocer la perspectiva en cómo se encuentra la estructura, la organización de estos archivos en nuestro estado, ¿no? Me sirvió sobre todo como el doctor Justo nos decía, este archivo se encuentra organizado, o conocer las carencias que tienen los archivos en nuestro estado, ¿no? Como todo, ¿no? Carecen, pero quizás no estoy estudiando una línea de investigación en cuanto a los temas históricos, pero por lo menos estoy haciendo un estudio minucioso de los archivos de nuestro estado, ¿no? Entonces, para mí ha sido una información muy valiosa y se los Perfecto. agradezco muchísimo. Muchas Al gracias. contrario. Al contrario, gracias a ustedes por la paciencia, por la atención, por el tiempo que le dedican también. Y bueno, a seguir investigando, ¿verdad, Justus? Pues sí, no hay de otra. Y les deseo que tengan igual de bonitas experiencias como Gerardo y yo lo hemos tenido en estos últimos años. Es realmente algo que cambia la vida y que cambia la calidad de nuestro trabajo. Así que les deseo lo mejor en todas sus búsquedas, en sus trabajos, cualquiera que esto sea, y ojalá pronto nos veremos en otra edición de estos Un Mundo por Descubrir. Así que muchísimas gracias a todos, estamos en contactos, manténganse informados sobre la página del CIMSUR, sobre futuras actividades, y espero verlos pronto. Así que muy buenas noches y hasta luego. Buenas noches, hasta luego, cuídense mucho. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Adiós.